Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Como siempre, buscando temas de actualidad. En esta oportunidad, ¿quiere saber usted realmente qué pasó con el presupuesto de ingresos y egresos de la nación? ¿Qué otras leyes aprobaron en el Congreso de la República y por qué? Pues bueno, no se vale que no se quede hasta el final, como siempre, porque aquí tenemos un invitado protagonista que estuvo en la jugada a tiempo completo, antes, durante y tendrá que seguir en la jugada dándonos explicaciones y contando qué fue lo que realmente pasó en el Congreso de la República. No se vale que no se suscriba si es primera vez que nos ve, que no le cuente a sus amistades que esto es bastante didáctico. No somos un podcast de ataque, sino de conversación, ¿verdad? Hoy con Román, ¿verdad? Así te dicen, ¿verdad? Pero sí, Román Castellanos es diputado del área metropolitana, o sea, la ciudad capital, por supuesto, del partido Semilla. Pues es quien está ahí en la Comisión de Finanzas representando al partido oficial, además de estar en la de Comunicaciones y en la de Energía y Minas. Primera legislatura. Segunda legislatura. Sí. Muy bien. O sea, la metropolitana siempre ha sido fuerte con Semilla. Así es. Ha sido el área fuerte. Sí, en la segunda, en la primera también. Sí. Metimos 3 diputados en el área metropolitana. En el área metropolitana. Y en la segunda, ahorita en 7. En el municipio de Guatemala y 7 en el resto de los municipios. O sea, 14 diputados de Semilla son de aquí. Sí, sí. ¿Verdad? Las redes sociales dicen, la juventud, el voto más analítico, analista, como se quieran ver. Román, gracias por aceptar venir a esta charla, a platicar sobre lo que está en boca de todo el mundo, en los oídos de todo el mundo, a veces con mucha información sesgada, ideológica, pero sobre todo con muchas dudas, porque la gente no maneja números, ¿verdad? No maneja presupuesto, que es un tema importante, ¿verdad? Entonces, se habla del presupuesto más grande de la historia. Ese es lo que dice la gente. Yo sí digo, hoy sí se acabó el pretexto. Hay plata, vamos a hablar del tema, pero el presupuesto más grande. ¿Es verdad que es el presupuesto más grande? Bueno, cada año aumenta significativamente el presupuesto por muchas razones, ¿no? O sea, la población va aumentando, las demandas y las necesidades también crecen, algunas también derivado de la inflación, es decir, el cambio del precio de los productos, de las cosas, de los servicios que tiene que brindar el Estado a la población. O sea, por eso cada presupuesto efectivamente tiene que ser significativamente mayor que el año anterior, inevitablemente, creo yo. Ajá. O sea que cada año vamos a oír el presupuesto más grande de la historia, se va a seguir repitiendo por lo cada menos, año. Sí, porque tiene que ser un presupuesto superior al año anterior. También es una perspectiva, por decirlo así, política o ideológica, porque habrán quienes estén más a favor de que el Estado sea más robusto en términos económicos, porque eso lo que permite es mayor inversión social, mayor inversión en infraestructura, en educación, en salud. Obviamente, mientras más presupuesto tenga un Estado, más posibilidades tiene de resolver los problemas del pueblo, digámoslo así. Claro, en Guatemala hay mucha crítica, obviamente, de cómo se ha manejado el presupuesto, los recursos públicos en general, derivado de la corrupción y otras razones, lo cual es bien entendible. Pero en general, digamos que nosotros, que somos más proclives a una idea de que el Estado debe atender de manera más efectiva, más pronta y oportuna los problemas del país, como los que por muchas razones también se han abandonado, por ejemplo, la infraestructura, los caminos rurales, por ejemplo, que es una apuesta de este gobierno, la electrificación rural, por ejemplo. Hemos visto ya los programas de Mi Primera Casa, por ejemplo, que es una apuesta que por primera vez se ve que el gobierno busca darle básicamente que las familias, sobre todo las que tienen salario mínimo, puedan ser propietarios, puedan tener su propia casa. Y el presupuesto además tiene una fuerte inversión en educación, o sea, en salud, digamos, en seguridad. En los rubros en que se invirtió más, se habla del Ministerio de Comunicaciones. Sí, o sea, en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Salud, sobre todo, que es robusto el presupuesto, en aras de atender justamente, primero mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el Ministerio de Salud, los salubristas, enfermeros, médicos,
personal operativo, administrativo, pero sobre todo también brindarle a la gente el servicio de salud que sea oportuno. O sea, aquí tú que conoces el país sabes que hay comunidades, municipios que apenas tienen un puesto de salud, y hay comunidades donde a los pacientes o a las mujeres en condiciones de gestación a veces las sacan cargadas en las montañas, por ejemplo. Necesitamos que lleguen ahí los puestos de salud, que hayan enfermeros o por lo menos ojalá también hubieran médicos y medicinas, y que estos hospitales estén equipados, que no tengan necesidad de salir a los centros urbanos de la ciudad para atender las emergencias, por ejemplo. Y luego también hay una apuesta muy fuerte en educación, y ya hemos visto que la apuesta del ministerio, que solo este año estaba apostándole a remozar 10,000 escuelas, en el presupuesto se robustece este programa, y uno muy importante también, que es el fondo de becas para la juventud, que todos los jóvenes del país, que ya no sean solo el 5% de la población que llega a las universidades, sino que sea la mayor cantidad de jóvenes posibles, y se crea el Fondo Nacional de Becas para la juventud, sobre todo para que pueda entrar a la universidad. Y algo muy importante que para nosotros es importante, es primera vez en la historia, por ejemplo, que se aumenta significativamente el presupuesto de CONAP. CONAP, que cuida de hecho el 32% del territorio nacional en áreas protegidas, regularmente lo dejan a un nivel secundario en términos de las asignaciones presupuestarias, y que hay muy poco interés, dado que, como suelen hacer, si no se ve el resultado de la inversión pública, mejor si no se hace, ¿no? Por ejemplo, CONAP, que ahora que vimos cómo vino el verano, que hubo un incendio significativo y más agresivo, de hecho, en todo el territorio nacional, necesitamos dotar de equipos a las personas que cuidan, lo que es importante también para el país, la biodiversidad, los ríos, los bosques y los lagos, por ejemplo. Hay un viejo refrán que dice: tratemos a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros, con dignidad. En Transdoc esta frase es esencial, porque por el exceso de trabajo, por el corre-corre del día a día, nos hemos deshumanizado. En Transdoc, la Feria Permanente de Empleo en Guatemala, se trata a cada uno con dignidad. Siempre va a haber una respuesta, ya sea positiva o negativa, para cualquiera que esté aplicando. Y los reclutadores lo saben, y saben que van a encontrar la mejor información, saben que van a encontrar la información actualizada. Son 5 meses que dura el currículum de cada persona, pero lo pueden estar subiendo y actualizando. Transdoc realmente piensa en los demás. No se pierdan la oportunidad de mejorar su forma de vida, de subir, de salir adelante. Los triunfos no llegan solitos. Use Transdoc. Sí, aquí tuvimos el gusto de tener a Patti, una amiga de la infancia, ¿verdad? La ministra, que se quejaba precisamente de falta de presupuesto para tantas cosas que hacen falta, ¿verdad? Así es, sí. Y entonces digamos que ese aumento presupuestal es en áreas que no existían en los presupuestos anteriores. Así es. Nuevos. Sí, en realidad sí. Creo promesas de campaña, podemos decir, Román. O sea, se acabó, porque Semilla arranca el año, además de las enormes dificultades que aquí hicimos públicas, porque no querían que tomara posesión, que hubiera transición. Después, bueno, esa guerra que no ha terminado, vamos a hablar de ese tema. Pues con un presupuesto del año pasado, ni siquiera un presupuesto heredado por el gobierno pasado, sino que prácticamente aprobado el año antepasado. Sí, entonces, por eso la readecuación, que fue una especie de aumento. Hoy sí es un presupuesto 100% semilla. Así es, ¿sí? Hoy sí es un presupuesto que lo manda el Ministerio de Finanzas. Obviamente, como sabrás, en la Comisión de Finanzas sufre modificaciones. Hay ahí intervención del Congreso necesariamente, y los diputados siempre de alguna manera quieren también verse reflejados en el presupuesto, y de esa manera la apoyan de alguna manera. Entonces, en la Comisión de Finanzas sale un dictamen con modificaciones del presupuesto que manda el Ministerio de Finanzas, pero obviamente estamos siempre en conversación, y también es un presupuesto en el que el gobierno de alguna manera se siente cómodo, contiene en buena medida los programas más importantes y más relevantes que quiere el gobierno, digamos. Hay 2 temas que vamos a dejar para el final, pero que no podemos dejar de tocar. No se vale que no hablemos. Esa frase de
los diputados quieren verse reflejados en el presupuesto, es un tema importante que la población tiene que entender qué significa. Y esa guerra del Ministerio Público que no termina, ¿verdad? Y vamos a seguir platicando eso. Román, y hay una crítica muy grande al endeudamiento, ¿verdad? Es titular de medios de comunicación del día de ayer, por ejemplo, de medios escritos, ¿verdad? Es decir, que la deuda que se adquiere para poder financiar ese presupuesto es muy grande. Se habla de un gran endeudamiento, en fin, ¿cómo se va a financiar en términos generales un presupuesto tan grande? Bueno, en general el país ha mejorado mucho su recaudación. No sé, creo que tú sabrás que la SAT pues, ha hecho un trabajo de recaudación muy importante y se han mejorado los ingresos del Estado. De hecho, la ampliación, por ejemplo, que ya lo mencionaste, que hicimos a mediados de este año, es una ampliación que básicamente recoge los ingresos del Estado. Es una plata que estaba ahí y que había que utilizarlo y por eso se hace la ampliación. Porque al final de cuentas, si el Estado tiene dinero, lo mejor es que eso se convierta en servicios públicos, digamos. Y en buena parte el presupuesto se financia con los ingresos del Estado, casi que el 80% podríamos decir. Sí hay algunos préstamos que se hicieron, préstamos que venían aprobados por la legislatura pasada, digamos, más bien fueron dictaminados en la legislatura pasada. De hecho, 3 de los préstamos fueron dictaminados en la legislatura pasada y una fue la única que dictaminó la actual comisión, que es un préstamo para continuar con la ampliación en 4 carriles de la CA9, la carretera al Atlántico, que es importante para la economía del país, para conectar los departamentos del nororiente del país. Ahora, quienes viajan al nororiente sabrán que en el rancho, por ejemplo, se hace un embudo porque terminan los 4 carriles y empiezan los de 2 carriles y a veces cuando es temporada alta, en 2 horas, 1 hora se tarda uno ahí. Entonces, en ese embudo, esta fue el único préstamo que la actual comisión dictaminó y luego las otras ya venían dictaminadas. Hay un préstamo quizás para nosotros súper importante, que también tiene que ver con líneas de financiamiento, por ejemplo, y por eso se impulsó, que es básicamente la de electrificación rural, una línea de financiamiento de electrificación rural. El gobierno tiene previsto primero elevar el nivel de cobertura de agua potable o agua en las comunidades, por lo menos entubado a un 80%, por ejemplo. Y ojalá, y esa es una gran apuesta, universalizar la cobertura en energía eléctrica. Hay departamentos del país que generan el 70% de la energía eléctrica, como Alta Verapaz, pero que tienen una cobertura del 40%, contradictorio. Y para que el Estado llegue a darle cobertura universal o al 100% a las familias del país, necesitaría con sus propios recursos quizás unos 7 o 10 años, pero ahorita con las líneas de financiamientos adquiridos por el gobierno y el Congreso, vamos a lograr cubrir buena parte de este déficit en cobertura energética, sobre todo en departamentos como Alta Verapaz, El Quicheo, Huetenango, que las comunidades rurales, muchas ven las hidroeléctricas a cierta distancia, pero que no tienen energía eléctrica. Que están ahí cerquita las hidroeléctricas o ven pasar las torres y ellos no tienen energía eléctrica. Eso, como decimos nosotros, de verdad no se vale. No, pues. Bueno, no se vale que en pleno siglo XXI haya gente que no recibe agua, que no recibe energía eléctrica, que no tiene caminos de acceso. Eso es lo que la queja permanente como país, ¿verdad? Sí, ese es en buena medida el enojo también de la gente y nosotros lo vemos como las razones del por qué muchas comunidades indígenas salieron a defender la democracia y la voluntad popular en el año pasado, es justamente por el descontento de cómo pasan las autoridades y se ven justamente los presupuestos grandes, pero que no se convierten, no se traducen en mejoras o cambios en la realidad del día a día de la gente en las comunidades. La deuda, en materia de el Fondo Monetario, toda la gente que se dedica
a números, a cifras. ¿Estamos como país en cuánto por ciento del PIB? ¿Estamos dentro de los rubros correctos o de verdad estamos más endeudados de la cuenta? No, estamos dentro de los rubros correctos. Incluso hay países más endeudados que Guatemala e incluso les va mucho mejor, por ejemplo. Pero estamos en los rubros correctos. Las agencias de calificación internacional han calificado mejor a Guatemala, incluso después de la aprobación tanto de la ampliación como de este presupuesto, porque también se traduce en inversión pública, en fuerte inversión pública. Y como te decía, los préstamos aprobados para financiar buena parte del presupuesto venían desde la legislatura pasada. Ya estaban dictaminadas, algunas están en primera, segunda o tercera lectura incluso, y bueno, solo se le dio el curso correspondiente. También algunas de estas eran importantes en términos de los compromisos que el país había tenido con algunas agencias internacionales o multilaterales, por ejemplo, para que el país pudiera tener ciertos accesos todavía a líneas de financiamiento incluso. Y por eso se hace, pero en general es pues un presupuesto que está dentro de los marcos de la racionalidad en términos de su financiamiento, y además el mismo Banco de Guatemala tiene dictamen favorable de la manera en cómo se financia el presupuesto. Y el presidente del Banco de Guatemala pues es el exministro de Finanzas de Yamatei, o sea que no podemos decir que, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, digamos que no igual... es un semillero, diría la madre. El Banco de Guatemala además tiene diferentes representaciones. Ajá. Y que dentro del mismo Banco de Guatemala, y ahí pues también pues, seguramente pueden haber diferencias desde diferentes perspectivas, como lo mencionaba anteriormente. Lo que te decía, ¿no? La manera en cómo se mira la intervención del Estado en la sociedad también tiene que ver con cómo de posiciones políticas o ideológicas. Sí, es un tema bastante ideológico. Algunos, como decía... Un Estado grande versus un Estado pequeño. Claro, y grande y pequeño también puede tener diferentes significados, ¿no? Grande puede ser un Estado en términos del tamaño administrativo, operativo, o también grande en su capacidad de resolver los problemas de la gente. Para nosotros lo más importante es un Estado eficaz que resuelva los problemas. Bueno, eso es lo que la gente está diciendo. Bueno, ahora sí, de verdad, se acabó el pretexto. Ahora el tema es encontrar funcionarios que quieran entrarle al tema para poder... Plata hay, ¿verdad? Plata hay. Ahora es poner a las instituciones a moverse. Esto es otro desafío, porque como decías... Casi que, y lo decía creo que el actual ministro de Finanzas, pues al final el gobierno llega en un estado casi que después de una guerra, ¿no? Devastado, totalmente capturado, fragilizado. Muchas veces hay cierta intención de fragilizar y debilitar el Estado porque a algunos les conviene eso, ¿no? Aunque no le conviene al pueblo, hay actores que les conviene que el Estado no funcione o que algunas instituciones que prestan servicios a la gente no funcionan. Y porque les funciona a ellos de alguna manera. Claro, somos el país con más empresas privadas de seguridad per cápita, por ejemplo. Les conviene que no funcione la país seguridad. Con más empresas que vende agua embotellada, de acuerdo al número. Paradójicamente, siendo el país con tantos ríos, ¿no? Tantos ríos y lagos. Sí, estas paradojas es decir, a algunos les conviene la inseguridad porque es un negocio para las agencias de seguridad privada, por ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo a algunos sí les conviene que funciona o no, que no funciona. Bueno, cuando hablamos de riesgo de país, la primera vez, digamos, fue impresionante ver cómo a los pocos meses de que Semilla había tomado posesión, mejoró la calificación del país. Cuando se habla de calificación del país nos califican si somos un país arriesgado o riesgoso para invertir. Así es. Pero el tema era porque... se hablaba de que Semilla era comunista, de izquierda, y al ver realmente que no, ¿verdad? Que al final no hubo ese tipo de medidas de parte del presidente Arevalo o algo, y fue la primera calificación de país favorable y el primer respiro que el sector privado dio. Dijo, no eran tan izquierdistas como creíamos, y entonces ahí mejoró el tema. No, es que la campaña fue de mucha desinformación y mucha mentira, como te habrás dado cuenta, y después de incluso... creo que el país y el pueblo de Guatemala también nos ha demostrado
una capacidad de resiliencia, de juicio crítico, en tanto que a pesar de la desinformación, la mentira, el sabotaje, incluso previo a la primera vuelta, porque este fue un proceso electoral diseñado para la continuidad de Alejandro Yamatei, por decirlo de alguna manera. Y aún así, incluso después de tronarse a los candidatos que a su juicio no eran afines a ellos, aunque tuvieran cierta afinidad ideológica. Claro, la estrategia fue buena, hay que reconocerlo. Sí. O sea, había una estrategia para no dejar que participaran los candidatos alcaldes alcaldes, que se diputados, oponían a ellos. Y todo. Al final vimos cómo el partido Vamos quedó en tercer lugar. O sea, Manuel Conde al final quedó en tercer lugar. Si Semilla no hubiera llegado al segundo, hubiera sido entre Sandra Torres y Manuel Conde la segunda vuelta. Claro, y lo más... Fue primer lugar en diputados, sí, fue primer lugar en alcaldes, ¿verdad? Y seguramente a Sandra Torres le hubieran inventado algo más o le hubieran reactivado algún caso que... Yo creo que no necesita que le inventemos mucho. Sí. Bueno, digamos que seguramente también la hubieran quitado del camino, porque la apuesta era que ellos continuaran a la fuerza, ¿no? Como lo vimos en el proceso preelectoral. Sí. Pero vamos a hablar de eso. El pueblo de Guatemala se sobrepasó. De esa ley que se aprobó, de algunas leyes que no se aprobaron. Pero hay un tema que, por supuesto, bueno, aquí tuvimos a Luis Aguirre, un diputado que vino a hablar con mucha franqueza, muy suelto, todo el tema, cuando fue la ampliación presupuestaria. ¿Verdad? Cuando fue, aquí nos aceptó que había recetado al gordo, ¿verdad? Y todo el tema, pero fue muy sincero en decirnos, mire, la ampliación presupuestaria, ¿por qué yo no podía oponerme a la ampliación presupuestaria? Porque tengo diputados distritales en mi bancada que necesitan llevar obra a sus municipios. Y la negociación fue dar cierta cantidad de plata a los diputados para que ellos escogieran alcaldes de todo el país y la obra, en vez de irse al Ministerio de Comunicaciones, se vaya a los consejos de desarrollo. Y entonces el diputado pues se vea reflejado, ahí está la frase donde dice se vea reflejado en el presupuesto, ¿verdad? Toca al gobierno, lo dijo Luis Enrique, fiscalizarnos ahora, de que esa obra se lleve a cabo sin corrupción, que la obra se lleve, que no sea fantasma, que no se caiga en poco tiempo. Ya va a depender del Ministerio, más que de Comunicaciones, creo que... De la Contraloría también. De la Contraloría, que no está haciendo su trabajo. Vamos a invitar al Contralor un día para que nos cuente por qué no está haciendo su trabajo. Le toca hacer su trabajo. Ahora le toca. Aquí tiene, bueno, va a tener que fiscalizar más a los diputados con ese gran aumento. Y de hecho le aumentamos el presupuesto a la Contraloría también. Del Ministerio de Finanzas. Sí venía un aumento el presupuesto de la Contraloría justamente para que llegue a las localidades, a los municipios y despliegue todo el personal necesario para que fiscalice las obras. Ahora tiene plata para fiscalizar. Sí, se le aumentó el presupuesto para eso, cabalmente, para que fiscalice la obra. A mi amigo, compañero y padrino político Víctor Hugo Godoy también le va a tocar duro fiscalizar. Sí, y dotarse de más capacidad institucional y de equipo también. Porque ahora toca, será la CEP, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, que es la que coordina todo eso. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces digamos, se habla, yo dije, bueno, yo precisamente di unas declaraciones ayer, un análisis de cómo se hizo la plenaria, y el titular de ese medio de comunicación se repartió una enorme cantidad de plata, ¿verdad? Contanos un poquito de eso, de cómo se maneja el tema de los consejos, cuánta plata, la conveniencia de que eso se vaya a las MUNIs en vez del ministerio, en fin. A mí me gusta más que como se hacía antes, dar plata en efectivo, pero no es lo que a mí me guste, sino qué pensaron ustedes. Bueno, primero hay un diseño de la arquitectura institucional del Estado, en el que los consejos de desarrollo, desde una perspectiva de descentralización del poder o desconcentración de la institucionalidad para que llegue ahí donde el Estado o los ministerios no llegan, ¿no? Para resolver esos problemas más locales, comunitarios, caminos rurales, vecinales, agua potable, alcantarillado, incluso mejoramiento de las escuelas, de algunos puestos de salud, por ejemplo. Estos problemas que suelen ser de algún barrio, de alguna zona, de algún municipio muy lejano donde el Estado, en el sentido estricto, el gobierno no tiene la
intervención o que está dentro de la circunscripción municipal, por ejemplo, y está bajo la responsabilidad del municipio relacionado con los temas del alcantarillado, agua potable, y esto que es bien básico en atender las necesidades de la gente. Y el diseño de la arquitectura del Estado, los consejos de desarrollo son parte de ello y llegan a través de estos mecanismos a financiar este tipo de demandas, ¿no? Si alguien no está a favor de cómo está diseñado la arquitectura institucional del Estado, podemos debatirlo y podemos entonces empezar a ver si lo reformamos, pero por ahora estos son los mecanismos institucionales que existen, que son los consejos de desarrollo, que están vinculados mucho con las municipalidades e incluso con los COCODES. Esto es importante decirlo, con los COCODES que llevan sus demandas a los COMUDES, por ejemplo, y que además el gobierno y el presidente Arévalo lo ha dicho abiertamente, que tiene mucha intención de trabajar con las municipalidades y que tampoco tengan las municipalidades pretexto para no hacer las obras o resolver los problemas que piden los vecinos de las comunidades del país, y que esto, digamos, tiene además doble dividendo este tipo de inversión. Resuelven los problemas a nivel local, generan bienestar, pero también generan empleo, en tanto se hace una inversión ahí a nivel local donde posiblemente no pueda hacerse de alguna otra manera. Es por eso que sí se hace un aporte significativo a los consejos de desarrollo. Son entidades que están ahí, establecidos por la normativa del Estado y constitucional y otras normativas, y que también están resolviendo las demandas y las necesidades del país, y además es transparente, está dentro del decreto del presupuesto. Hoy todas las municipalidades tienen un aporte extraordinario, además de sus ingresos que ordinariamente reciben, y que nos toca a nosotros como diputados, como vecinos, como COCODES, como la Contraloría y otras entidades, fiscalizar para que las obras y las cosas se hagan a nivel local, que ya también pasa por una responsabilidad estatal, pero también ciudadana, digamos, que de los medios de comunicación, de los periodistas, de las organizaciones vecinales, fiscalizar a las alcaldías para que las obras se hagan y se resuelvan los problemas que tanto les afecta a las familias del país. O sea, ahora no se vale que nos hagamos la brocha. No, totalmente. Ahora, porque digamos, es público, querramos o no querramos, que hay un aporte extraordinario para las municipalidades a través de los consejos de desarrollo. Sí, es público. Digamos un poco para que la población entienda. COCODE es el Consejo Comunitario de Desarrollo, o sea, el barrio, inclusive aquí en la capital, que no se hacen y hay que presionar para que, pero ahí vamos a trabajar con algunos concejales, porque esta MUNI no deja sí, hacer consejos comunitarios. Los barrios, las aldeas, las comunidades deben organizarse y eso se llama Consejo Comunitario de Desarrollo. El Consejo Comunitario debe llevar sus solicitudes al Consejo Municipal. Al COMUDE. ¿Verdad? Ese es el COMUDE. ¿Verdad? Y ahí el COMUDE ya valora y dice cuánta plata tengo, cuánto puedo gastar, y lo lleva al Consejo, al CODEDE. Al Consejo Departamental de Desarrollo. Que es donde se asigna. Y ahí se aprueba. Ahí se asigna la plata, esta plata extra. Bueno, todas y todos queremos siempre tener comida casera. Nos encanta la comida casera, pero siempre estamos exigiendo que sea más allá de lo usual. Pipas Bread, que yo lo consumo, he logrado bajar de peso gracias a Pipas Bread, tiene eso. Es comida casera con un toque gourmet. Tiene servicio a domicilio, tiene servicio de catering. Pruébelo, de verdad es algo especial porque en serio sabe a una comida casera con el toque gourmet que todos esperamos. Sí. Digamos, las municipalidades tienen un ingreso que nos inventamos nosotros los constituyentes. El aporte constitucional se llama. Por primera vez las municipalidades cambiaron. La gente nos decía, ustedes lo que van a hacer es volver corruptos a los alcaldes. Y yo les decía, hombre, vamos a descentralizar la corrupción, van a haber nuevos ricos en los departamentos, ¿verdad? Y va a ser más fácil de fiscalizar de uno en uno. De haber sabido, les damos más plata a los alcaldes en este situado constitucional, porque yo sí creo... Bueno, no lo hicieron ustedes en su momento, pero sí, el espíritu justamente del gobierno es que haya más plata a nivel local. Sí. Y que te decía, esto tiene ciertos efectos positivos
en términos de resuelven los problemas, generando bienestar a la gente, pero también generan de alguna manera empleo, dinamizan la economía, porque va a haber en cada municipio o departamento del país asignación extraordinaria para que asignación extraordinaria, digamos. Se mueva. Las municipalidades tienen la asignación presupuestaria, sus ingresos propios, que son tristes, porque yo conozco municipios donde vale un quetzal al mes el agua y si la suben lo queman al alcalde, ¿verdad? Eso es un tema en materia de los servicios, ¿verdad? Y la misma Constitución prohíbe que el gobierno les dé más dinero a las municipalidades. Para evitar, lo decimos los constituyentes, que el gobierno de turno le dé solo a sus alcaldes. Así es, ¿verdad? sí. Entonces, cuando se desarrolló este tema de los consejos de desarrollo, es a través de los consejos de desarrollo una obra que ejecutan los consejos, ¿verdad? A solicitud del alcalde, ese es el tema, ¿verdad? Y el alcalde se supone que lo está haciendo a solicitud de las comunidades. De las comunidades. O de los ¿verdad? barrios. De la y tiene que estar aprobado por el gobernador, o gobernadora, que ahora son más de la mitad mujeres, ¿verdad? Ajá. En eso consiste. Hay aportes ordinarios a esos consejos y ahora un aporte extraordinario que se les dio en la ampliación presupuestaria, y este aporte extraordinario exageradamente grande, es grande, ojalá se ejecute, porque entonces sí se va a ver el cambio. Se ejecute bien, se fiscalice. Sí, claro, nos toca ese tema que sea al que tenemos que darle, porque es un montón de plata. ¿Va a ser público? ¿Cuánto? Son 5,000 millones de 5,000 millones. Asignación extraordinaria. Está en el decreto del presupuesto, cuánto le corresponde a cada municipio, es transparente, es claro, todos pueden ver, o sea, hay acceso. La asignación extraordinaria siempre se hacía, pero se hacía de manera oculta, no, o sea, ahí se buscaba un artículo donde lo mezclaban con otro y no se miraba hacia dónde iba, y muchas veces, como tú decías, era justamente solo para los alcaldes del gobierno de turno o para los alcaldes que se van a candidatear con el gobierno de turno. Ahora es una apertura total, o sea, no hay ningún municipio de los 340 que no tenga una asignación extraordinaria en este momento. Había que contar que Semilla solo tiene un alcalde. O sea, un alcalde. No fue para los alcaldes de Semilla, porque todo el país solo... No, y hasta la municipalidad de Guatemala tiene como más de 50 millones de una asignación extraordinaria, por ejemplo, para que termine todo lo que tiene tirado ahí. No, y a nosotros nos buscan los vecinos de la zona 6, 25, 21, los problemas del agua. Bueno, ustedes como diputados de la capital también tienen que responder. Claro, y entonces, ¿qué lo resuelve? No es tratar de resolverlo, entonces apoyamos con algún aporte, pues, digamos, desde las asignaciones. Y vamos a responsabilizar a los diputados que votaron, que ayuden a supervisar. Esta es nuestra tarea, de hecho, fiscalizar también que se hagan las obras, y que se hagan bien, que se hagan al costo que no se sobrevaloren. Ahora con mayor razón, porque van a ganar más, aunque hablemos del aumento de sueldo. Sí. Porque hay que aclarar que el presupuesto del Congreso va por separado. O sea, se aprueban dos presupuestos, se aprueban, ¿no? El presupuesto propio del Congreso, que se aprueba con un acuerdo legislativo, y el presupuesto... O sea, que ese ni siquiera lo puede vetar el presidente. No llega a las manos del presidente, sí, se queda ahí. No lo veta el presidente, no lo sanciona más bien. Sí. Y el presupuesto general del Estado, que es donde van las del gobierno y las instituciones descentralizadas. Entonces, este jugoso aumento, 80% de aumento, ¿verdad? Sí, está en el presupuesto del Congreso. En el presupuesto del Congreso, que nosotros no votamos. Bueno. Ni votamos la enmienda, ni votamos después el presupuesto del Congreso. Bueno, como a las 11:30 de la noche circula una enmienda que incluso fue antes de la aprobación del presupuesto nacional, porque primero, como sabrás, primero se aprueba el presupuesto del Congreso y después se aprueba el presupuesto general. Sí, se circula una enmienda como después de las 11 de la noche, cuando nosotros lo leemos, porque todo pasa también a la carrera, ¿no? Pues a esas horas ya decidimos no votar porque no estamos de acuerdo, o de pronto pues hay que discutir en todo caso los salarios en general de todos los funcionarios y trabajadores del Estado. Así que no votamos la enmienda y luego tampoco votamos el presupuesto del Congreso, que al final pasa un poco raspado, lo decíamos antes de empezar la grabación, como con 88 votos. Y en cambio el presupuesto general, que es la del gobierno,
y de las entidades descentralizadas pasa como con 148, 43, no, más de 140, por ejemplo. Claro. Como han venido pasando las leyes en el Congreso, eso hay que dejarlo claro, que hay una alianza ahí a la cual hay que sacarle el jugo. Alguien me preguntaba a mí, pero a mí, ¿por qué de noche? ¿Por qué con tanta prisa? Cuando yo era presidente del Congreso, si tenía acuerdos, hasta la madrugada, porque ya mañana se rompen los acuerdos, en la política así es, ¿verdad? Salió una noticia de prensa, alguien me atacó, entonces ahora ya no voto. Los políticos nos ponemos los moños a veces, entonces hay que aprovechar el momento. Ya mañana es otro acuerdo. Entonces digamos que el punto 1 de la agenda era el presupuesto del Congreso. Ese presupuesto no traía el aumento salarial y la indemnización, que por ley le toca a los diputados, pero nunca nos atrevimos a pedirla porque la opinión pública es muy mala en contra de los diputados. Sí. Nunca nos han dejado. En general, los diputados no se van con indemnización. No, aunque tienen derecho, pero porque nadie los eligen por 4 años. Pero las otras entidades que los eligen por 4 años sí se van con indemnización. Es que legalmente no tenían ni que ponerlo ahí. Desde el TSE, la PDH, la Corte Suprema, todos los que se eligen por 4 años, menos los diputados. Entonces el proyecto no lo traía, se mete la enmienda y esto hace que no voten muchos diputados y de 81, que es el mínimo, apenas logra 88. Raspadito, dirían en la escuela. Ajá. Sí, raspado. Sí, de hecho... Los 2 presupuestos sí se dictaminan en la Comisión de Finanzas. Ajá. Y los dictámenes, particularmente el del Congreso no traía el aumento, sí, fue una enmienda. De curul. Tenemos que eliminar las enmiendas de curul. Sí, ¿tú crees? Tengo 20 años de estar peleando por eso antes de haber regresado. Debería llegar. Son las comisiones las que dictaminan, son técnicas, tienen asesores que saben de la materia. El diputado no tiene por qué saber de todo, debe saber usar bien a sus asesores técnicos, valerse a las universidades del país. San Carlos por eso tiene iniciativa de ley, por eso se la dejamos. Y entonces, todo el mundo está libre de llegar a la comisión y decir lo que quiera. Entonces no se vale que todo ese trabajo se arruine en el pleno porque a alguien se le ocurrió. Como está pasando con el aumento salarial, ¿verdad? Exacto, sí. Es un ejemplo. Y ahí circulan enmiendas de todo tipo, ¿no? Y ahorita que vimos el presupuesto, por ejemplo, o sea, habían enmiendas desde se recetan algunos otro tipo de cosas. Las famosas plata para las ONGs. Por ejemplo, todo, sí, que a veces salen también en enmiendas de curul, este tipo de... Pero bueno, eso fue, o sea, sí hay una... He visto en redes sociales una fuerte crítica. Total. Siempre va a haber un descontento. Hay una fuerte crítica, sobre todo a algunos, digamos, por ejemplo, he visto alguna crítica a Semilla, que en realidad nosotros en principio no votamos por esta enmienda, ni siquiera después votamos por el presupuesto del Congreso. Como hemos dicho, son 2 presupuestos distintos y se aprueban. El otro va al gobierno y el otro se queda en el Congreso, no lo sanciona el presidente. Pues bueno, hoy más que nunca hay que fiscalizar a los diputados, ¿verdad? Y que tienen buen salario, que lo desquiten, ¿verdad? Aunque vamos a ver en qué parte tenemos que aprobar. Que el propio presidente del Congreso habló en contra del aumento salarial, o sea, tampoco fue que viniera de ahí la jugada. No, para nada. De hecho, no eran parte de los acuerdos, no estaban dentro de los acuerdos iniciales, digamos. Es bien razonable, creo yo, algunas quejas que pueden hacerse alrededor de algunos diputados, sobre todo distritales. Sí. Por ejemplo, un diputado de Huehuetenango, de Izabal, de Petén, que viaja 2-3 veces a la semana a la capital, que tiene que tener una casa aquí, una casa allá, ir y venir, el costo de transporte. Creo que hay que debatir también sobre cómo, en todo caso, subsanar este tipo de desigualdades. De un diputado como en mi caso, que vivo en la capital, puedo irme caminando al Congreso o qué sé yo. Entonces tiene también costos distintos. Tú te vas en términos generales creo que hay que revisar sueldos, salarios de toda la entidad pública. Urge esa ley de servicio civil. Tú te vas, por ejemplo, si sos diputado por Alta Verapaz, te vas a Cobán, pero Cobán vas a un municipio lejano como Senaú, que está a 2 horas, pero Senaú también tiene comunidades a 2 horas. O sea, y a veces necesitas un carro doble tracción. O sea, solo para llegar a una comunidad de Cobán necesitas hay comunidades a 5 o 6 horas. Bueno. Y eso le toca a un diputado distrital. Entonces sí, es un debate válido que sí tiene que ser transparente. Claro, lo que pasó aquí es un poco lo que decía Evelyn en la calle. Eso no estaba en los acuerdos, fue de sorpresa y por eso obtuvo tan pocos votos.
¿verdad? No hablando de eso, Román, de lo que no estaba en los acuerdos. El viernes de la semana pasada se intentó pasar el presupuesto por primera vez, pero Semilla aparece con esa solicitud de incluyamos, ya que tenemos este acuerdo para pasar el presupuesto, estamos ahí sí que de acuerdo en darles plata para sus alcaldes, sus municipalidades, para que la obra llegue al municipio, la presuman ustedes. Apóyenos en esta ley que nos urge, ¿verdad? Porque ese juez no nos quiere ni repartir los papeles, ni conocer el juicio. La CC tuvo que ordenarle, ¿verdad? Porque también cuando hay que hablar bien de la CC hay que hablarlo bien, para que entregue el expediente, no hay información, y entonces los diputados no quieren. Incluso denuncias de que hubo amenazas, aténganse las consecuencias si no votan, todo. Se rompe el quórum ese día, y ya el martes pasa la ley, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente nosotros, como hemos dicho, desde el año preelectoral hubo un diseño de continuidad prácticamente de un régimen que la verdad es que quizás el más descarado de corrupción que ha habido en las últimas décadas, y a nosotros somos víctima de esta persecución injusta y criminal. No tenemos calidad de diputados como bloque, es decir, no podemos presidir, no podemos estar en la junta directiva del Congreso, no podemos tener presidencia de comisiones. O sea, nosotros no presidimos ninguna comisión en el Congreso, ni la de comunicaciones, ni la de salud, ni la de ambiente, ni la de finanzas, ninguna comisión la presidimos. Y además no tenemos asesores, no tenemos equipos de trabajo, somos diputados que andamos por ahí, o sea, así prácticamente. Porque no tienen derecho ni a oficinas si no son bancadas. Exacto, o sea, no tenía. Ahorita estuvimos peleando una oficina de bancada, por ejemplo, y ya tuvimos una hasta el mes pasado, de tener un salón porque no somos bancada, pues un salón de diputados independientes. Y en realidad es absurdo, es totalmente descabellado y desproporcionado el juicio del juez Orellana. Y que además esta idea de utilizar la ley de delincuencia organizada contra un partido político la podrían usar contra cualquier organización social. Hay que aceptar que Doña Consuelo tiene un equipo de asesores con lupa. Andan buscando de todo, el dedo en la llaga, la lucha va a continuar, y haber encontrado este artículo, ¿verdad? Bueno, para criminalizar leyes que aprobamos en mi época para fortalecer la investigación de la CICIG, y nunca para otra cosa, ¿verdad? Sí. Y también los constituyentes fuimos muy claros en que había que mantener alejado al Ministerio Público del tema electoral. Totalmente, y por eso a los partidos políticos desde su inscripción en el pasado. Claro, exactamente. Es decir, se utiliza una ley de delincuencia organizada en contra de un partido político cuando los constituyentes diseñaron toda la institucionalidad electoral, democrática, que es cualquier supuesto respecto a los partidos políticos, al proceso electoral, está en la ley electoral. Así es. Y tú lo sabes exactamente, que fuiste uno de los que hizo esta ley. Incluso los supuestos para suspensión, cancelación de un partido político están también en la ley electoral, claro. Y no en la ley de delincuencia organizada, que después puede aplicarse no solo a los partidos políticos, sino a las organizaciones, incluso a las iglesias, al CACIF, a cualquier organización que no necesariamente se dedique a... Con el pretexto de que estamos investigando a esa organización, asociación, lo que sea, la suspendo, ¿verdad? Así es, sí. Mientras la investigo. Una suspensión que lleva ya más de un año. Más de un año, totalmente. O sea, que sirve toda la investigación penal y todo ya pasó. Y es fácil prácticamente porque no les gustó el resultado electoral. No les Eso gustó es lo que una parte, ¿verdad? Lo que le dijo la gente en las urnas. Está haciendo el Ministerio Público en contra, ¿verdad? En todo caso, es la presidenta del Tribunal Supremo la que, si encuentra un delito, lo debe poner del conocimiento y poner la denuncia. Delito penal, no un delito... Y ayer mismo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral confirmó que en el TSE Semilla está bien administrativamente, no hay ninguna... Pero también dijo que la ley no es retroactiva. Pero enfatizando en que Semilla no tiene ninguna suspensión, ningún tema administrativo en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, todo está en el Ministerio
Público, cuando justamente desde la Constitución del 85 lo que busca evitar es cabalmente utilizar la ley penal, como se hacía durante la guerra o el conflicto armado, para bloquear adversarios políticos, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Prácticamente es un regreso a los años 70, 80, lo que ha hecho. Hay un abuso enorme de la figura del antejuicio, por ejemplo, pero el antejuicio nació así. Porque cuando un diputado iba camino a votar el presupuesto, le caía a la policía, tenía orden de captura, acusar cualquier cosa y la oposición ¿verdad? Perdía un voto. ¿Verdad? Y, sí, pues. O al diputado de mayor oposición que se echaba un discurso porque lo metía preso. Después lo dejaba libre, ¿verdad? Claro, porque no había delito. Un poco lo que pasó con es lo que está haciendo el Ministerio Público ahorita. Claro, y por eso la figura del antejuicio. Claro, aunque fue muy mal usada y a veces sigue siendo mal usada. Pero eso ya es otro tema, que es la mala administración de justicia. Muchas de las figuras institucionales, legales, constitucionales, se pervierten de alguna manera, se han pervertido de alguna manera en el país, y el Ministerio Público es un claro ejemplo de ello. Creo que como sociedad sí tenemos que discutir, elevar el nivel de la cultura política del país. Lo que ha pasado en los últimos años, especialmente el último año, el pasado, por ejemplo, la movilización de la juventud, de los pueblos indígenas, de los profesionales, de la clase media, y esta convergencia que se dio en defender lo que el pueblo dijo en las urnas, nos guste o no, creo que es un buen avance democrático, y va a tener efectos muy positivos en el mediano o largo plazo, porque lo que ha hecho es que la gente se ponga más atenta a lo que pasa en el país, a lo que los políticos y las instituciones decidan, que es lo ideal. Ahora más que nunca, más atentos, porque hay mucha plata en juego. Claro, y además digamos que en una democracia liberal supone el ejercicio pleno de la ciudadanía, que obviamente no podemos exigirle ciudadanía a una familia si no tiene agua potable, energía eléctrica, carreteras, por ejemplo. También tenemos que mejorar las condiciones materiales de las personas para que sean más participativos incluso en la comunidad. Román, hoy como un paréntesis, porque yo vi algo simpático esa vez, digamos, los empleados del Ministerio de Salud, ¿verdad? Fueron a acampar afuera del Congreso para exigir ese aumento salarial, que se emparejaran sus prestaciones y todo, que sea mucho tiempo. Me pareció lo más simpático después como estaban levantando su campamento, e iban contentos y satisfechos. Aplaudiendo, y ahí estaban levantando el campamento y decir, bueno, pues nos vamos contentos porque sí nos incluyeron el presupuesto, nos dan el aumento salarial, nuestros 6 días aquí valieron la pena, ¿verdad? De hecho, es crítico, ¿no? Todo el sistema en la administración pública de los trabajadores o los servidores públicos, digamos. Pero eso lo pueden hacer ellos porque están sindicalizados y entonces pueden dejar de ir a trabajar, pero la población tiene grandes necesidades. Totalmente. Para llevar el mínimo de alimentación a su casa, salud, etcétera, para evitar que alguien de la familia se vaya mojado o de mojada, los Estados Unidos, como llamamos a los Estados Unidos. Y es también la intención de la inversión que se está haciendo a nivel de municipio, es justamente eso, ¿no? Resolver los problemas básicos y elementales, pero también generar empleo a través de la inversión pública. Es una gran oportunidad, y por eso la responsabilidad de fiscalizar esa obra es importante. Totalmente. ¿Verdad? Pero digamos, Román, sí se convenció a los diputados y diputadas, a pesar de las denuncias de que no están en los acuerdos, votar por esa ley, que lo que consiste es dejar fuera a los partidos políticos de la ley de la delincuencia organizada y este artículo que puede suspender a las organizaciones o empresas, que era para lo que realmente está hecho. ¿Por qué no se aprovechó para esa famosa ley que deja fuera a doña Consuelo? O sea, las reformas a la ley del Ministerio Público para poder sacarla, para poder despedirla. Sí, esa es la demanda más fuerte que hay en el pueblo de Guatemala y lo vemos. Todavía no, creo que hay, ¿qué pasa? A veces que, por ejemplo, una ley como esta, incluso de la delincuencia organizada, sí hay amenazas a los diputados, a llamadas, digamos, presiones, chantajes, extorsiones, que les van a inventar un caso, que les van a reactivar algunos, porque algunos, qué sé yo, fueron alcaldes, concejales, o tienen algún tipo de denuncias, que se los reactivan, y como tampoco hay certeza, creo yo, digamos, de que esto sea posible de parte de algunos, creo que eso es lo que detiene de alguna manera esta reforma. Sin embargo, yo creo que
todo es posible y es probable en la política, y en algún momento conversaremos también sobre ello. Yo creo que hay que hacer otra cosa y creo que ahí sí la ley no es retroactiva, pero de que hay que cambiarla, señor, hay que cambiarla, y que la gente espera que Semilla, ahora que está logrando grandes alianzas en el Congreso, logre hacer cambios para que el Ministerio Público... Nosotros constituyentes nos oponemos desde que se dividió a la PGN con el Ministerio Público. O sea, nos oponemos a las reformas constitucionales del 93-94. Totalmente. Ahora sí las llamamos las reformas golpistas, porque al final Serrano no da el golpe de Estado, pero en las reformas constitucionales se logra lo que Serrano quería. Porque ¿qué hizo Serrano? Disolver el Congreso, disolver la Corte. Eso hizo Serrano Elías en el golpe. Y en las reformas constitucionales, efectivamente, se cambió todo el manejo de la Corte, se volvió eso que no sirve, y se disolvió el Congreso, se depuró el Congreso, y tuvieron que llamar a elecciones a un Congreso para que terminara el periodo. Al final, el golpe de Estado sí surgió. Pues a esas reformas nos oponemos totalmente. Dividen al MP de la Procuraduría General, una PGN que no tiene plata y un Ministerio Público que cada vez tiene más poder, ¿verdad? Pero es culpa nuestra, de los mismos diputados o políticos. Por ejemplo, esta ley de Semilla, como le llamamos, van a haber recursos ante la Corte de Constitucionalidad. Seguramente, sí. La oposición no aprende a perder, porque si pasó con 140 votos, ¿verdad? Pues la democracia dice perdimos. El sistema republicano, en ese sistema democrático, la mayoría tiene hay una alianza mayoritaria, deberíamos de respetarla, pero se van a la CC y entonces el poder del organismo legislativo pasa a la CC, ¿verdad? Siendo el organismo legislativo la representación soberana del pueblo, según... Pero el político cuando pierde, entonces mete es lo que vimos también cuando perdieron las elecciones, por ejemplo, que empezaron a hacer, impugnar resultados, poner en cuestión la voluntad popular, cuando la voluntad popular en una democracia liberal es sagrada. Sí. Pues así como hemos criticado a la Corte, también hemos dicho, si la Corte de Constitucionalidad dice la Junta Directiva encabezada por Samuel Pérez es ilegal, ¿verdad? Pero la toma de posesión sí es legal. La Corte puede haber dicho que no era legal y hubieran tenido el golpe. O sea, le estábamos dando el poder total. No lo hizo, mantuvo la institucionalidad y en muchos casos la Corte, digamos, se ha logrado hacer lo correcto en ese sentido. Pero le estamos dando a jueces, magistrados, un poder que es diferente al poder político y a la lucha política en ese tema. De hecho, pero existe posibilidades, entonces vamos a seguir en la batalla por cambiar la ley del Ministerio Público. Nosotros como Semilla estamos subidos y estamos puestos siempre a que el país se democratice más, a profundizar la democracia, a reducir la desigualdad, a mejorar las condiciones materiales de la gente, a resolver los problemas de inseguridad, pobreza, desigualdad. Estamos puestos en eso. Mientras más democrático es un país, creemos que es mejor para todos y todas, para todas las familias también, y además las calificaciones del país han ido mejorando desde que gobierna Semilla, y eso nos da posibilidades de inversión extranjera, más de empresas más serias y más que inviertan más recursos, generen más empleos. Por ejemplo, las empresas serias no van a venir a un país donde un juez o el Ministerio Público te inventa y te mete a preso solo porque le da la gana o porque... En esa guerra, porque eso lo hemos declarado aquí, la guerra continúa. Sí, no han tirado la toalla. Por eso prefieren irse a países como Costa Rica, a México, a países más estables y donde las leyes funcionan de manera más independiente. Así que a quienes les tienen que pedir que le entremos a la reforma son a nuestros colegas ahí en el Congreso. Nosotros sí estamos subidos, y también hay es bien razonable el juicio de la gente, de la ciudadanía, del pueblo sobre la función de los funcionarios públicos, los alcaldes, diputados, concejales. También nuestra tarea como ciudadanos es elegir mejor a los representantes. Pues si es lo que hay que pelear, porque ya no hay... Si no nos gustan como tal cual persona o representante, pues también las personas, las comunidades, los vecinos, los estudiantes, también se pueden organizar y elegir mejores representantes o mejores funcionarios. Hay que cambiar la ley electoral, pero vamos a hablar de eso otro día. Otro día, a la hora. La hemos chapuceado un montón, ¿verdad? Pero digamos que está muy claro que el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, Curuchiche y demás secuaces, digámoslo de alguna manera,
van a continuar con la guerra, sino Sí, que lo por lo diga visto. Félix Alvarado, que ya está Así sudando ahí, esperando que en cualquier momento sea la hora de captura, que lo diga Ligia Hernández, que todavía no sabemos qué pasó con el caso de ella, con la aceptación de cargos, y cuánta gente hay ya huyendo o temerosa de todas las amenazas del Ministerio Público. Porque la ley no pasa ahorita por miedo, y aceptemos que hay miedo de que la señora les haga algo, les invente algo, les encuentre algo. Sí, ¿verdad? totalmente. Y entonces sí es verdad. Los diputados lo niegan, no, yo no he recibido amenazas, pero es cierto, hay miedo. ¿Sí? Ahí sí, o sea, algunos tienen algún caso por ahí, qué sé yo, el que les puedan, no sé, igual te inventan un caso, ya vimos también eso. Y te lo inventan para forzarte a que aceptes cargos y después a ellos se les dé la razón prácticamente. Pero así como el Ministerio Público saboteó todo el proceso electoral en segunda vuelta para forzar los resultados que ellos querían, sigue con el sabotaje al gobierno, a la agenda legislativa, incluso a los periodistas críticos. Todavía hemos visto cómo pues están intimidando a periodistas de La Hora, entre otros, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces está bien claro, la señora está en guerra, ella y su equipo, pero Semilla no va a tirar la toalla en cambiar la ley o ver cómo la saca, ¿cierto? Nosotros siempre con la toalla bien puesta. Bien puesta, los guantes puestos. Los guantes puestos para... los diputados con miedo a que algo les pase, hay que ir viendo cómo se hace el tema, cómo se califica, ¿verdad? Quiero recordarles una vez más Anestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas, la mejor anestesia. Lo encuentra en sus farmacias preferidas. No se vale que seamos irresponsables. Hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Masculán, un preservativo de marca alemana. Pruébelo. Lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Román, de Ligia no sabemos nada, pero es un caso que también van a usar y seamos muy claros que lo pueden usar en pues prácticamente momento, ¿verdad? Nosotros entendemos la decisión de Ligia, pues una compañera nuestra que también fue forzada, casi que torturada para que dijera algo, ¿no? Le destacaran algo en realidad, pero Ligia es una profesional, también es una madre soltera, tiene sus hijos pequeños y bueno, también sus razones, claro, sus razones son bien comprensibles. Aún así, la decisión suya no incide en nada en el caso Semilla. Vamos a ver cómo la usan. Yo creo que sí la van a usar. Por supuesto que la van a usar. La van a usar. Bueno, terminemos con un tema. Policía Nacional Civil. Porque el señor presidente del Congreso, que ya comprobó que es sumamente astuto, también saca su ley, ¿verdad? Y ahí sí que es su ley, porque si alguien empezó desde abajo como policía y fue subiendo hasta llegar a ser la autoridad máxima en una época muy difícil, es Neri Ramos, ¿verdad? Eso también es una muestra que Semilla hace posible que personas que vienen desde abajo puedan ocupar cargos importantes. Es la muestra más grande. Creo yo, muchos de los que están en Semilla como funcionarios son profesionales que han hecho su carrera, su trayectoria de manera muy independiente y el presidente del Congreso también es una muestra de ello. Nosotros pues confiamos en su trabajo, en lo que ha hecho. Apoyamos obviamente la reforma a la ley de la policía, lo abandera el presidente del Congreso y ha sido pues defensor, promotor de la reforma y nosotros pues estamos ahí también apoyándonos mutuamente en cada Ahora una de las... Ahora hay que usarle fondos porque tampoco estaba presupuestada. Exactamente, por ejemplo, sí, hay un aumento bastante significativo para el tema de el seguro, el aumento salarial, las mejoras salariales, también creo la indemnización y todo eso de la policía, también este nuevo decreto asigna presupuesto para ello, pero que no está en el presupuesto. En el presupuesto porque no se esperaba que se aprobara. Sí, habrá que buscar. Bueno, Román, muchísimas gracias por aceptar venir a esta charla. Encantado. Aceptar la tacita de café. Sí, muy buen café hacen aquí. Buen café. Ya vamos a contar. Tenemos un año diciendo, ya les voy a contar qué café tomo. Pero sigue siendo la incógnita. Okay. La verdad, muchas gracias por la explicación. Aquí queda bien claro, no es la primera ni será la última vez
que el Congreso sesione de noche y tan largo, porque empezó de día para terminar otra vez de día. Sí, de hecho, la ley de ¿verdad? competencia la aprobamos a las 2 de la mañana, creo. Bueno. 2, 3 de la mañana. Sí. Y así ha sido tradicionalmente, porque la ley exige que quede aprobado antes del 30 de noviembre el presupuesto. Y como yo siempre he dicho, cuando tengo acuerdos, los aprovecho, no sé que mañana ya no los tenga. ¿verdad? Sí, Algo claro. por el estilo. Importante, Bueno. sí, eso. Creo que... Gracias, Román, de verdad, bienvenido. A ¿verdad? ti, gracias. A ti, a tu equipo y a todo. Y bueno, si usted se sintió ofendido, bueno, empezamos de a consuelo, a ver si algún día nos acepta una tacita de café. La tacita de café todo lo arregla. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.